Buenas tardes a todos. El Colegio de Ingenieros Civiles le da la bienvenida al webinar de hoy a cargo de Juan Tuc Durán. Recordarles que la sesión está siendo grabada, esta se subirá al perfil de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Por favor, revisar el nombre de su usuario, ya que este será el que se pondrá en su certificado. Por favor, las preguntas, realizarlas hasta el final. En el espacio de preguntas y respuestas van a ser leídas por mi persona y respondidas por el panelista, el cual procedo a presentarlo ahora. Él es ingeniero civil en estructuras de UCR y máster en tecnología de madera. Investigador del Laboratorio de Productos Forestales de la UCR e investigador en el Laboratorio de Maderas del ITCR, donde obtuvo el Premio de Ciencia y Tecnología. Cuenta con el Premio Nacional Clodomiro Picado de 1983 por su investigación en maderas costarricenses, al igual que el Premio Trayectoria en Sostenibilidad de la Cámara de Construcción. Escribió el libro Madera, Diseño y Construcción, cuya tercera edición se puede adquirir en el CEFIA. Y es miembro cofundador del Instituto Costarricense de la Madera y actualmente miembro de la Comisión de Sostenibilidad del Colegio de Ingenieros Civiles. Puede proseguir con su presentación. Ya, Correcto. buenas noches a todos. Muchas gracias por sacrificar este tiempo tan importante que todos estábamos viendo el inicio de la Copa América, pero les agradezco mucho que nos hayamos reunido aquí. Y ya que el tema que nos convoca es un tema sumamente importante para nosotros, para el país, para el mundo y para la sostenibilidad de poder contar a futuro con un poco más de tiempo. Voy a compartir. em, ok. Bueno, la charla se llama Los materiales fotosintéticos en la construcción sostenible. Y la primera cosa que quiero que tengamos conciencia es que estamos asistiendo a una transformación del uso de la tierra de manera muy violenta, muy fuerte, en la cual posiblemente no vayamos a salir bien librados. Tengan la seguridad que esta batalla la va a ganar el tiempo. Por otro lado, si nosotros vemos nuestro país, como por ejemplo esta imagen, esta es el Cerro de la Muerte, esta es una imagen a la altura de entre Chespiritos y el Cerro de la Muerte. Fíjense ustedes cómo al fondo vemos las llanuras de Costa Rica. Aquí arriba vemos las montañas y vemos la transformación tan violenta que se está dando ya en esos lugares del, de la geografía en la cual se está convirtiendo el bosque ni siquiera primario, porque ya bosque primario no existe, pero el bosque que se había plantado está cediendo el campo a los edificios que vienen a constituirse constantemente y veamos hacia dónde vamos. Fíjense en ustedes cómo la neblina que provocan los bosques es ya apenas parchecitos. Antes todo eso estaba inundado de neblina y hoy en día las carreteras cada vez penetran más
y alrededor de las carreteras van las deforestaciones y los movimientos de tierra, porque toda la gente quiere hacer un uso económico más fuerte, más provechoso de las áreas que disponen. Bueno, realmente la madera es luz en forma sólida. Esto permite la creación de civilizaciones y muy posiblemente se nos va a acabar a unos decenas o cientos de años, pero lo que sí es seguro es que se va a acabar. Y ahora vamos a ver por qué. En el devenir de la historia estamos nosotros con nuestra fe, nuestra inventiva, nuestros sentimientos de amor, de odio, de creación y destrucción. Y todo como si fuera un evento de un día. Es muy posible que esto se haya repetido varias veces a lo largo de millones de años. Y nosotros solo somos un ciclo en una de estas idas y vueltas en los cuales se genera la creación y la vida de personas en un planeta. Realmente, el fenómeno más importante que tenemos con los materiales fotosintéticos es la fotosíntesis. El fenómeno de fotosíntesis es realmente asombroso, prodigioso. Piensen ustedes que es la única forma por la cual nosotros asistimos o vemos cómo la materia inerte, por decirlo así, que son los átomos básicos, se constituyen en formaciones, como vemos aquí a la derecha. No sé por qué no me está dando para escribir. Bueno, nuestro asombro es cómo los árboles convierten de la tierra, toman el carbono de los elementos como hierro, nitrógeno, y lo convierten en, en sustancias. Ya vamos a ver, eh, biológicamente vivas, y lo convierten en moléculas que aquí vemos a la derecha, moléculas que se enlazan, incluyendo moléculas de carbono, y ya vamos a ver a partir de las cuales se forman toda esta estructura anatómica maravillosa que es la madera. Y entonces, en algunas óleos, en algunas expresiones artísticas, se ha tratado de emular en una forma gráfica un concepto realmente profundo, que es cómo de los árboles, de la madera, puede surgir la vida, y la vida en la tierra es el fundamento, es el inicio de un despegue hacia el cosmos. Y entonces el ser humano, después de muchos años, logrará salir al cosmos si no se destruye antes. Y todo gracias a la maravillosa fenómeno de la fotosíntesis. Bueno, como les decía, la fotosíntesis es esta ecuación que vemos aquí, la cual le he dedicado toda una pequeña explicación. Nosotros tenemos que a partir de las raíces de los árboles se absorbe agua. Por cada 6 moléculas de agua más 6 moléculas de CO2, tenemos bajo la energía solar, bajo la acción, el efecto catalítico de la energía solar, se produce una reacción que se convierte en una transformación de
6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno y se liberan, y vean qué interesante, se liberan 6 átomos de oxígeno molecular puro. Son el oxígeno que nos hace respirar y que regresa a la atmósfera y que nos permite la vida. Tengo una hipótesis que es que la atmósfera está cambiando su química. No he estado buscando datos, pero como que no se ha hecho muy manifiesto. Pero si esto sigue así, la composición química de la atmósfera, que ya se sabe que las partes por millón de CO2 están altísimas, y si esta composición de oxígeno está bajando, pues vamos a ir entrando poco a poco en un periodo en el cual pues vamos a irnos acostumbrando a vivir con menor porcentaje de oxígeno y vamos a entrar como en una especie de aletargamiento. Ok, hemos visto que la clorofila es el vehículo por el cual se convierte el, el CO2, el oxígeno y el agua en compuestos de hidratos, compuestos de carbono, ya vamos a ver cuáles, a través de la energía solar. Si no hubiera energía solar, no tendríamos el motor que produce esa conversión. Entonces, ese es otro tema interesante que les dejo brincando para que reflexionen un tiempo y piensen en lo que realmente nuestro futuro es el de la destrucción, porque veamos lo siguiente. El planeta Tierra gira alrededor del Sol e intercepta una cantidad de energía que puede medirse en joules por hora. Esta energía que incide sobre una superficie normal al globo terráqueo y que nos llega del Sol es llamada constante solar, es un número X. Esa energía por una parte se rechaza en la atmósfera alta y otra parte llega a la superficie del planeta. Esa parte que llega a la superficie del planeta es la que capta por fotosíntesis la energía y convierte CO2 en madera y otras sustancias, digamos, pero fotosintéticas, como madera, bambú, algas, en fin, todo lo que capta y puede producir y se ve verde. La captación de calor también se realiza en la superficie de la Tierra, en las áreas expuestas directamente al sol, como los techos, los desiertos, el agua de mar que absorbe calor, y eso hace que la energía en todo el planeta esté aumentando. El agua más el CO2 más la energía del sol produce un polímero que se llama glucosa, que es este que vemos aquí. Es un proceso endotérmico. Esto es muy importante y quiero que lo conserven, que lo apunten en su mente, porque eso es este, lo que nos da una clave que a futuro nos la vamos a usar muy intensamente. El proceso endotérmico es que al juntarse esos átomos de esa manera, se absorbe energía, se absorbe energía y queda ahí retenida en estos enlaces que vemos aquí de, de las moléculas que forman la celulosa. Y primero el azúcar, que es la glucosa. La glucosa se une a su vez en elementos más largos y se va produciendo la madera, que es la lignina, la celulosa y todos sus derivados. Bueno, entonces, si ustedes cuentan aquí el número de oxígeno, se darán cuenta que sale exactamente en la cantidad que está en la fórmula química.
Esa madera o ese material celulósico se mantendrá unido, estable, en la medida en que no se descomponga los enlaces que hemos visto de la glucosa. En la medida en que se rompan esos enlaces, comienza una reacción exotérmica, que es simplemente que a conforme va aumentando, se rompen esos enlaces, se genera calor y ese a su vez rompe otros enlaces y así va aumentando en un círculo cada vez mayor hasta producir el fuego y entonces el calor que estaba acumulado en en la madera se libera nuevamente a la atmósfera. Por eso yo les decía que el uso del final de esta historia es una destrucción total, porque hay una acumulación tan grande de energía en el planeta que va a haber un momento en el cual ya la temperatura va a llegar a un punto en que no puede resistir más la vida y va a terminar colapsando. Desgraciadamente, eso parece que fuera así. Ok, si nosotros no usamos la madera que se produce en los bosques, entonces vamos a entrar en un ciclo en el cual en muy corto plazo esa captura de CO2 que se dio en el inicio, cuando se formó la madera, termina rompiéndose, ya sea por el fuego, como acabamos de ver, o por un proceso más lento, más menos evidente, pero que también produce CO2. Por ejemplo, la pudrición que vemos aquí a la izquierda en este tronco es la acción de hongos que están degradando esa madera y al final se integra al suelo y toda una buena cantidad regresa a la atmósfera como CO2. Por otro lado, los insectos, como el comején que vemos aquí a la derecha, también es muy evidente que ese comején eh, terminará siendo materia orgánica y en descomposición y que también se integrará a la atmósfera. Bueno, madera y bambú en el fondo son lo mismo, solo que en diferente forma. En un caso, los dos están compuestos a partir de celulosa, los dos están compuestos por enlaces de hidrógeno, oxígeno y carbono que que se aglutinan de manera que conforman la celulosa y la lignina. La diferencia es que uno es una gramínea y el otro es un árbol que tiene otras características anatómicas y fisiológicas y forma tejidos más grandes, más densos que el bambú. Pero en ambos casos son el fruto de la síntesis del CO2 y el oxígeno a través de la energía solar. Tenemos grandes diferencias porque el bambú es esta geometría y esta forma, la cual no podemos cambiar. La madera, por su lado, es un volumen que se puede configurar en diferentes formas. Pueden ser madera de diferentes diámetros, la podemos unir entre sí para producir plywood, aglomerado, madera cerrada, madera laminada. En cambio, el bambú es más simple de producir y más difícil de aglutinar o de darle una forma más grande o más voluminosa. Entonces, a la hora de diseñar con ambos materiales, pues tenemos hay que tomar en cuenta esa característica. Bueno, ¿qué hacen que estos materiales lignocelulósicos puedan ser
utilizados en construcción. Necesitamos poder asignarle valores de resistencia confiables a ambos. Si no pudiéramos tener un proceso por el cual diseñamos secciones de acuerdo a un procedimiento matemático que establece cuáles son las fuerzas internas en la estructura y las deformaciones, pues esos valores los tenemos que derivar de un material que es orgánico y que es biológico. Gran diferencia entre el concreto y el acero. El acero con un proceso químico de aleación y de fundición, pues tiene características muy constantes, muy constantes. Y el concreto anda por ahí también, porque el concreto se diseña la mezcla, se analiza la arena y la piedra, y luego, de acuerdo a ciertos procedimientos, agregamos arena, piedra, cemento y agua y sabemos con gran probabilidad cuál va a ser la resistencia de esa mezcla. La madera y el bambú no tienen esa característica. Ellos vienen de zonas ecológicas, digamos, variantes, en los cuales hay diferentes climas, hay diferentes suelos, hay revolturas genéticas entre árboles, entre zonas, y entonces hacemos un análisis estadístico para poder derivar valores permisibles para diseño. Ahora estamos con valores para casi todas las maderas existentes en el mundo. Ya pasamos la época en que se hacía investigación básica y ya todas las maderas del mundo han sido, por así decirlo, estudiadas y todas tienen ya valores de diseño. E inclusive ya podemos encontrar en el libro Madera, Diseño y Construcción valores de las maderas de Costa Rica. Y en, en los manuales de los diferentes países, pues tenemos para las maderas de Estados Unidos, de Chile, de Europa, y todos esos datos estadísticos están disponibles al alcance de la mano. ¿Eso que nos ha permitido? Nos ha permitido utilizar la madera en construcciones grandes, ya no de piecitas elementales de 1 por 4 en 3 metros, sino en elementos estructurales ya masivos, grandes, como esta muestra que estoy pasando por aquí, para que tengamos idea de lo que se ha hecho en Costa Rica también, porque este es un albergue indígena que se diseñó y construyó en Grano de Oro de Turrialba. Aquí vemos las diferentes formas en que se hace el uso de la madera. Fíjense, por ejemplo, cómo se forman los herramientas con texturas, con tramados, de manera que los herramientas no corten el aire, no corten, no corten la luz y al contrario, más bien provocan una iluminación filtrada por la madera que le da una coloración sumamente bella. Ahí podemos ver algunas formas de cómo trabajarla. El bambú, por su lado, y esto ya refiriéndome al material bambú, no se puede diseñar como se diseña la madera. Acabamos de ver un edificio con sus características de cerramientos, de estructuración, que es absolutamente diferente al bambú. No, vean, no pueden trabajar el bambú como se trabaja la madera, así como no se trabaja la madera igual al acero, porque las conexiones son absolutamente diferentes, los volúmenes, el peso del material es otro, entonces igual
el bambú tiene sus características morfológicas que hacen que deba ser trabajado de acuerdo a esas características. Bueno, ahí vemos el diseñador de esta obra, el colombiano Jorge Stam, que es una figura internacional en el bambú. Aquí vemos esto que les decía, de que la configuración estructural con bambú es sumamente diferente al diseño con madera. Por ejemplo, observen aquí las uniones de la columna a estos bracones, digamos. Este podría ser, este es un bracón que en la madera hubiera sido como, digamos, como así, si lo hubiéramos puesto. Y el sistema de unión es totalmente diferente. De nuevo les digo porque vean que el bambú tiene una zona recta hueca, como un tubo, pero entre cada nudo hay un cerramiento total. Este hueco que vemos aquí estaba cerrado. Este hueco hay que abrirlo mediante una varilla de perforación, de manera que por esta vía pueda entrar preservante y poder curar las piezas de bambú. Dicho sea de paso, el bambú se cura de adentro para afuera, porque de afuera para adentro esta dirección es absolutamente impermeable. Esto que vemos aquí, esta superficie, es como una cutícula hermética, dura, impermeable y que no deja pasar líquidos de afuera hacia adentro. Entonces hay que hacerlo de adentro hacia afuera. Bueno, el, el tema, y aquí venimos con con lo que seguimos, la mitad de la presentación, es el balance entre el combustible, o mejor dicho, la huella de carbono de combustibles fósiles en el procesamiento del material, en el procesamiento de la madera, el bambú, el calentamiento atmosférico y liberación del CO2 por causa del uso de combustibles. Luego tenemos el proceso fotosintético, que es al revés, extracción de CO2 y liberación de oxígeno. Uno es contrario al otro. Entonces, de hecho, ya la masa de bosque o la masa de bambú que se llama bambusal, que es una masa de plantas de bambú que crecen en una zona física, geográfica y que van cerrando totalmente el ambiente. Una vez que se instala un bambusal en una zona, no entra ninguna otra planta, no entra árboles. Bueno, no entran ni siquiera eh, enredaderas que son tan invasivas. Ahí no entra nada. Y les digo eso por dos razones. Porque aquí viene la parte negativa de manejar áreas de bambusales o de bosques de plantación. Y es que no ayudan para nada al ecosistema. eh, es absolutamente imposible que ahí se desarrollen cierto tipo de insectos o de aves, porque no hay alimento, no hay cobijo, no existen las condiciones para que se desarrollen otras formas de vida.
pues podrán haber, por supuesto, como siempre, adaptaciones, pero todo lo que es el ecosistema natural que había en esta región desaparece cuando se usa para generación de bambú o de bosque de plantación. Por lo tanto, también es la sostenibilidad es también el final de cadenas de vida que, que dependen de la variedad del ecosistema. Como por ejemplo este. Este es un bosque natural que tiene aquí abajo, tiene una vida intensa de gusanos, armadillos, zorros, etcétera. En cambio, el bosque que hemos visto plantado es realmente eh, cerrado y no permite nada más que, que la especie que ha dominado sobre el suelo. Cuando tenemos un bosque natural, como por ejemplo, estas especies vienen de un mix de bosques naturales que crecieron en Costa Rica y que hoy en día muchas de estas plantas están siendo cultivadas y tenemos, digamos, cierto pequeño número de árboles regenerados por personas interesadas en la ecología y en la conservación, como quien dice, de museo de árboles. Y por eso se tiene todavía algunas especies digamos, en cautiverio, por así decirlo, de árboles que ya prácticamente han desaparecido, pero aún se conservan muestras de esas especies. De hecho, yo tengo una colección que se llama Siloteca, muy completa de Costa Rica. Bueno, esto es la, 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 la madera, la cual, pues es una trama cerrada de tejidos y esos tejidos a su vez forman características macro macroestructurales como anillos de crecimiento, como nudos, como quebrantaduras y una serie de otros factores que hacen que este pedacito de madera que están viendo aquí no sea ni parecido al mismo pedacito que podría haber unos 10 o 20 metros arriba de esta muestra. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra que se llama Apeiba membranacia, procedente de Cahuita. Esta es una especie de madera que estaba flotando en el mar por lo menos unos 10 meses, un año, y se encuentra en perfecto estado. Y eso se debe a características propias de la madera. Así, por ejemplo, podríamos utilizar esta Apeiba membranacia para usos estructurales en los cuales se requiera durabilidad. Bueno, en cuanto a la extracción de la madera, es un factor significativo en cuanto al consumo energético, como son, por ejemplo, la fabricación y el transporte de los materiales al sitio en que se van a utilizar y se llama energía primaria y energía de uso y de transformación de llevar la madera de esta condición o de esta a su forma final de aprovechamiento. Por ejemplo, la madera, aunque les he dicho que absorbe CO2, es cierto, pero cuando se corta y se extrae, libera CO2 a la atmósfera, no de la madera, sino por el equipo de procesamiento. Y aquí vemos un equipo de procesamiento muy costarricense. Ahí arriba vemos un tractor
con un gasto energético enorme, moviendo esa pala, arrastrando la troza lentamente por charcos. O sea, el desperdicio de combustible por extraer esta madera es enorme. Pero ahora vamos a ver que esto se analizó ya por primera vez en nuestro medio y esta es una presentación en la cual por primera vez utilizo este dato que vamos a ver y creo que es el primero de obtenido en Costa Rica. El proceso de aserrío, que es bastante de energía que consume energía muy fuerte, el embodegamiento de la madera, la movilización de las estivas, el secado de esta madera. Aquí vemos madera secando al aire, pero también puede ser en cámaras de secado con un alto consumo de combustible. El traslado de esa madera desde el sitio de producción hasta el destino final, donde será utilizada. Todo eso hace que la madera también contribuya a la liberación de combustible a la atmósfera. Entonces, como podemos ver, la madera también es una ecuación en la cual aquí tenemos una zona de captura de CO2, una zona de secuestramiento del CO2 de la atmósfera, pero también y en menor cantidad tenemos una zona de liberación de atmosférica del CO2 producto del consumo de combustible fósil en el proceso. Esto lo realizó un estudio reciente que acaba de terminar el mes pasado, lo realizó el ingeniero Jonathan Fallas, quien fue graduado con honores en la carrera de diseño y ambiental. Y la tesis que pudo sacar el ingeniero Fallas fue la estimación de la huella de carbono para 3 especies de madera utilizadas ampliamente en Costa Rica, mediante un enfoque de análisis del ciclo de vida. Parece que este es el primer trabajo que se hace en ese sentido y aquí yo tengo el gusto de pasarles el resultado final o la esencia de ese trabajo. El potencial de calentamiento global de GWP para el Guanacaste, más conocido vulgarmente como Guanacaste, pero su nombre científico es Enterolobium cyclocarpum, se estimó en menos 693 kilogramos de CO2 capturado por metro cúbico. Para el cedro, que es el Cedrela odorata, fue de menos 748 y finalmente para el pochote se obtuvo menos 528. Aquí los vemos, las tres maderas, siendo el cedro siendo el cedro el que más eficiencia tuvo en cuanto a la captura y mejoramiento de la atmósfera, al poder fijar menos 748. Le sigue el Guanacaste y por último el Pochote. El bambú, por su lado, pues todavía no se le ha hecho ese estudio. Podría ser uno de los siguientes proyectos de investigación. El bambú, ya hablando del bambú, que apenas no lo hemos tocado, el bambú es un zacate, por así decirlo, es una gramínea y presenta un crecimiento rastrero, a diferencia de la madera, un crecimiento rastrero por debajo del suelo y en algún momento, que todavía no se sabe cómo,
emite una, una caña o un hijo y por esa caña emite las hojas y el follaje. Esto es un verdadero laberinto debajo del suelo. No lo vemos. Él emite sus cañas y el bambús de manera que todavía no se sabe qué es lo que hace que emita los tallos, pero realmente no es como un árbol que tiene albura y duramen y crece lateralmente. El bambú no, el bambú crece solo verticalmente. Y aquí lo podemos ver que el bambú tiene una zona hueca y una pared que generalmente les podría decir que este diámetro del bambú mide entre 15 y 18 centímetros. Esto mide de 15 a 18 centímetros. Y entonces, y esta pared tiene 1,5 centímetros. Ok, esto es lo que tenemos. Ese es el menú. No más. Entonces podemos rajarlo, abrirlo para sacar tiritas y convertirlo en elementos para laminar. Pero siempre vamos a tener una curvatura que hay que eliminarla. Tenemos una permeabilidad muy alta de adentro hacia afuera, lo que les decía hace un momento. Eso hace que el tratamiento de bambú no es como el de la madera. Debemos hacerle una perforación por todos los culmos, por todos los tímpanos, perdón, esto se llama tímpano. Eso, tenemos que hacerle una perforación y sumergirlo en una solución con un preservante, de manera que ese preservante sea difusivo. Él tiene que hacer movimiento a través del volumen de la madera. Eso es un fenómeno que se llama traslación de masa dentro de masa, o sea, de un sólido a través de un sólido. Y eso se logra por una diferencia de concentración. De manera que así como entra, así también puede salir. Entonces, ese preservante metido así por la humedad de la madera, nosotros también podemos perderlo bajo la lluvia. Por lo tanto, el bambú, si no es tratado en vacío presión o con preservantes de alta fijación, debemos usarlo siempre bajo techo. La vara de bambú, por otra parte, y voy a acelerar porque me queda poco tiempo, no se debe usar antes de 6 años. Vean, este es un número mágico para si quieren ustedes tener, eh, si quieren tener éxito. 6 años. Esa es la edad del bambú para, para ser usado. Pero claro, 6 años después acuérdense en que la madera es un producto de mucho más años, ¿verdad? O sea, eso es extremadamente rapidísimo. Ya, más rápido que eso, no existe. 6 años para cortar un tallo de bambú, tengan la seguridad que es excelente. Y otra cosa, del bambú nosotros podemos aprovecharle aproximadamente unos 6 a 8 metros de su longitud. Entonces, hay que desechar la base y darle otro uso diferente a las copas o la parte alta. El mejor bambú para estructural es entre los 3 metros y hasta los 8 o 10 metros de altura. Entonces, 6 años de edad, no olviden eso. Bueno, esto era, no, ya no me queda tiempo, pero esto es el mapa de bosques de Costa Rica.
Aquí vemos que lo que realmente queda en Costa Rica de bosques son parques nacionales. Bueno, nosotros no tenemos bosques así como tiene Estados Unidos o Chile. En nuestro país no podemos hablar de una disponibilidad forestal grande. Eso hace que nuestra industria forestal tenga que trabajar de una manera muy particular a nuestras características. El aserradero portátil, el secado en pequeñas cámaras y la preservación de madera por inmersión. Bueno, aquí tenemos unos acercamientos, pero vean ustedes que en Guanacaste, por el lado de la península, hay bastante teca, pero esas son áreas muy pequeñas y lo que vemos ahí son bosques o reservas, reservas biológicas protegidas por la ley o por el gobierno. Nosotros a nivel privado sí hay, pero poco. Esta es la zona norte. Aquí vemos cómo se ha deforestado la zona norte lo que era este, las llanuras de San Carlos. Algunos proyectos. Generalmente lo que tenemos ahí es teca. La zona de Talamanca. Ahí vemos esto que vemos aquí lindísimo es el Parque Nacional de Corcovado. Y aquí tenemos la reserva biológica del proyecto La Amistad Costa Rica-Panamá. Y ahí es donde hay más especies de madera ya extinta, ahí se pueden encontrar, pero están bajo protección. Estos son los números del bosque de madera en Costa Rica. Fíjense ustedes que en plantaciones forestales aquí, que es lo que nosotros podríamos utilizar es el 1,2% del territorio nacional. Eso es bastante si se sabe utilizar, si lo logramos, por eso es que es importante diseñar con madera con, con mucha propiedad, porque esa es otra forma de ayudar a que, no, aunque no tenemos bosques exageradamente grandes, pero sí podemos tener tecnología sumamente eficiente y hacer uso de la madera mucho más alto de lo que lo hacemos en este momento. Si en este momento tenemos un rendimiento por troza con suerte de 50%, deberíamos subir eso a un 60 o 80%. Y si usamos en una construcción, por decir algo, es 10 metros cúbicos de madera, deberíamos usar 8 metros cúbicos de madera. El hacer una reducción del 20% no es nada complicado, es nada más hacer un buen diseño. Ok, la madera estructural es la madera que se clasifica para, para ser usada en estructuras. Pero lo más importante también es el diseño arquitectónico y los materiales complementarios. Vamos a hacer un repaso súper rápido de ese tipo de complementos. Fíjense que la madera estructural es la madera en la cual se ha revisado los factores que, los factores que gobiernan la resistencia de una pieza de madera, que son la inclinación del grano y los nudos. En el libro Madera, Diseño y Construcción se presenta toda esta técnica para clasificar y revisar una especie de madera y al mismo tiempo encontrar los valores para las diferentes especies de madera nacional que se han investigado. El diseño arquitectónico, esto es otra cosa que se ha ayudado a desarrollar la madera, el, el reconocer la labor de los arquitectos para incorporar la madera en las construcciones institucionales o tipo ya más de uso público es muy importante y las bienales han venido a fortalecer y ayudar mucho el uso de la madera y el poder cambiar la actitud hacia ese material. El diseño con bambú también se tiene que estimular a través de premios y reconocimientos, porque
Si no, no despega. Fíjense que aquí tenemos un proyecto sumamente interesante para hacer la sede del Colegio Federado en la zona sur, utilizando una parte con bambú en las cubiertas. Eso es algo súper importante para el desarrollo de estos materiales. Aquí vemos un proyecto en el cual se hizo un vivero con bambú, también muy interesante, muy lindo. Fíjense en ustedes cómo se puede traducir el bambú hacia una articulación que permita su uso, tanto para el bambú como para la madera. Lo más, en este momento, a mi criterio, uno de los principales cuellos de botella es contar con operarios que trabajen el material. Esta es una foto ilustrativa nada más, pero fíjense ustedes que los operarios son en este momento el cuello botella. Aquí tenemos una obra con bambú. Esta es una obra de bambú interesante en la cual se está trabajando como si fuera concreto o acero. Pero bueno, esos son los primeros intentos en Costa Rica de utilizar el bambú. Y la madera, a su vez, tiene un espectro de aplicación muy grande. Aquí a la derecha vemos una cabaña que hizo un señor que no, que es un agricultor en la zona del Cerro de la Muerte, y vemos cómo él hizo esta casa prácticamente sin planos, sin ayuda, sin nada. Yo fui a visitarlo a ver que no se cayera, pero realmente la casa estaba bien construida. Y aquí a la izquierda vemos un desarrollo arquitectónico sumamente moderno, contemporáneo. Ambos proyectos son en madera, pero cada quien hecho en un ambiente diferente, pero los dos cumplen con su cometido. Bueno, finalmente hay otras aplicaciones ya más rimbombantes para la madera, como por ejemplo puentes. Este es un proyecto muy interesante que es este es un salón de eventos en en el Museo de los Niños. Es eso, esos ya. Ya aquí tenemos madera laminada, ¿verdad? Y aquí tenemos bambú también trabajado apropiadamente. Aquí vemos cómo se le da arrostre a los diferentes elementos estructurales. Y finalmente, los materiales complementarios que son tan importantes como la madera, ¿verdad? Si no contáramos con estos materiales, como son, por ejemplo, los tornillos. Aquí vemos una serie de tornillos que facilitan la conexión de los diferentes elementos estructurales, pero bien diseñados. Los preservantes, como en este caso, una madera que se colocó el mismo día en el mismo lugar. Una tenía preservante y la otra no. Y fíjense ustedes, al cabo de unos 5 años, lo que le pasa a una y a otra. Sistemas complementarios como sistemas preservantes que ya vimos, que pueden ir desde el brochado, la inmersión, el número 2, o los métodos de vacío-presión para ya obras con mayor demanda. En el caso del bambú, pues el sistema más sofisticado es con presión, aprovechando la permeabilidad del bambú longitudinal, que es muy alta y que precisamente en el sistema Bucherí se aprovecha para poder curarlo apropiadamente. El diseño de uniones, y en el bambú también tenemos este tipo de flejes, los sistemas de conexiones entre elementos, los cuales se han probado intensamente en Costa Rica para poder obtener los valores que se dan en la tabla de uniones y resistencia para los diferentes elementos estructurales en el capítulo 11 del libro.
Este es el, el resultado. Y finalmente, el sistemas de pulido y acabado que también en nuestro país no se les ha prestado suficiente atención y son parte de los altos costos que se tienen en las obras con madera porque no se les ha prestado atención. Yo les recomiendo repasar todo este material en el libro, en la cuarta edición de madera, bambú, diseño y construcción. Y ahora voy a pasar así súper rápido sobre algunas imágenes de obras de madera que hemos hecho en Costa Rica. Así nada más como muestra, volando. Porque aquí, bueno, en esta lo que quiero indicarles es que se combina, se puede combinar metal con madera. Aquí vemos una estructura de tubo de hierro galvanizado de 2x6 con cadenillos de madera de 2x6 y tubo de 2x6. Una excelente combinación que ha dado es hacer losas de concreto, pero usando placas de concreto como por ejemplo el fibrocén. Y aquí tenemos un edificio de 2 pisos hecho a muy bajo costo, entre comillas, ¿verdad? Utilizando un híbrido de acero, madera y fibrocén. Bueno, este es un proyecto con bambú. También fíjense en cómo ya aquí sí tenemos aprovechamiento del bambú estructural pensado. El arquitecto ya resolvió este rancho de eventos utilizando bambú. Aquí lo vemos en planta. Y bueno, ese es el tema de los materiales fotosintéticos. Si alguien tiene alguna pregunta, pues yo creo que sería el momento. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas. La primera sería, ¿con qué químico cura el bambú de adentro para afuera? Si el bambú es impermeable de afuera para adentro, no hay necesidad de aplicar algún tipo de pintura para protegerlo. Se puede dejar al natural, no se pudre. Al natural, bajo techo, es muy riesgoso por los comegenes. O sea, tengan la seguridad que tarde o temprano vamos a sufrir por el comején o los xilófagos. A la intemperie, el bambú no se debe usar. Es algo a no ser que sea una obra, digamos, de una duración corta, pero bajo techo no hay problema. Y el producto para tratar el bambú es con el boro, una mezcla de ácido bórico, bórax al 50% de cada uno y con una concentración de 6% y ese es el preservante. Perfecto. Otra pregunta sería, ¿cómo ve usar masivamente para fijar carbón la madera para los acabados de estructuras de concreto, para no tener que repellar ni pintar? ¿Cómo cumplir con los lineamientos contra incendio en este caso? No me quedó claro de concreto las paredes, no, eso no lo entendí, pero si para madera, el contraincendios en madera son dos líneas. Una es aplicando ignífugos a la superficie, esa es una, y conservar la madera expuesta. Otra es poner una placa como decir, de fibrocén, gypsum, duroc, cualquier sustancia así, que le dé duración de 1 hora a las estructuras de madera que puedan ser expuestas en algún momento. Y el otro no entendí. La siguiente pregunta sería, en otros países usan el bambú, pero como una fibra para hacer piezas lisas formadas con aglutinante. ¿Qué opinión tiene usted de este tipo de uso de bambú? Sí, aquí en Costa Rica lo hemos usado. El problema es que el bambú hay que latearlo primero.
o sea, partirlo en tiritas de manera que podamos casi que tener elementos rectangulares. Y el aglutinante es el pegamento. El pegamento tiene que ser rígido. O sea, un pegamento como el PVA no sirve porque es suave, es chicloso. Bajo carga, él fluye. Tiene que ser un pegamento rígido, de manera que es eh, catalizado. Cualquiera sirve. Una persona nos hizo tres preguntas. La primera sería, ¿existe registro de la cantidad y tipos de madera existentes en Costa Rica disponibles para usar en construcción o se recomienda construir solamente con madera importada para la construcción? En el libro Madera, Diseño y Construcción, que es este, hay una lista de maderas que pueden usarse y para los cuales hay valores. Aquí los vemos. Lo pueden adquirir en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Em, Eso es para maderas nacionales. Para maderas de importación, pues está el pino radiata de Chile. Está el Southern Yellow Pine, que es una especie norteamericana que a veces llega, pero en todo caso, la clasificación o no, es un dato que hay que solicitar al proveedor. ¿Qué tipo de madera estamos comprando? Y con base en eso, ir a los manuales y ver cuáles son los valores de diseño de esa clase estructural de esa madera. La segunda pregunta sería, ¿existe relación entre el agua salada del mar y la durabilidad o preservación de la madera y la protección ante insectos? Bueno, el peor ambiente que existe para la madera es el mar. Ese ni que lo vean la madera. No tiene ninguna resistencia en aguas marítimas, a no ser con unos tratamientos prohibidos que son la creosota, ni el CCA puede aguantar. La creosota es la que tiene resistencia a los insectos de mar, que son bravísimos y no se pueden utilizar, a no ser que se usen esos productos como la creosota. La última pregunta sería, ¿qué tipo de madera podría recomendar para usar en vivienda de interés social? ¿Sería rentable a su criterio? Sí, claro, por supuesto que hay una gran necesidad de utilizar especies de madera que hoy en día se le llama formaleta, como decir el cebo, pero hay muchas otras, como por ejemplo el jaúl o por ejemplo la misma melina o el de eucalipto, sin tuerce un poco, pero sí, claro que sí, hay enorme posibilidad de uso de esas maderas de de producción nacional, siempre y cuando se utilicen en la misma zona donde se producen para reducir costos y huella de carbono. Perfecto, muchas gracias a don Juan por darnos esta información tan importante. Les voy a estar dejando una votación que son 10 preguntitas rápidas. Para nosotros es muy importante su opinión, así que por favor si la pueden contestar. Estaremos finalizando la charla. Muy buenas noches a todos y ¿Ok? muchísimas gracias. Bueno, a todos que tengan buenas noches y a ver el partido. Buenas noches.